Nosotros como iglesia tenemos un llamado de Dios. Hemos sido constituidos como pueblo de Dios, como real sacerdocio, como pueblo santo. Y Dios nos ha establecido. Y cuando nosotros nos congregamos y lo hacemos para adorar al Señor, también nosotros lo hacemos para continuar nuestra afinación del entendimiento del propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia. Porque no solamente es que nosotros seamos redimidos, salvados, transformados, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, sino que el Señor tiene un plan a través de tu vida para que otros sean alcanzados. Si hay alguna tarea y alguna responsabilidad grande que nosotros tenemos es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que ese gran compromiso que el Señor nos ha mostrado en su palabra, que es el proyecto de Dios para nosotros como iglesia, es lo que nosotros queremos afinar y afirmar cuando nos acercamos al libro de Josué, buscando en ese libro propósitos, guía, dirección, inspiración de Dios para lo que nosotros vamos a estar haciendo en este año que ya comienza o que ya comenzó. Y cuando nos acercamos a ese libro de Josué, lo primero que queremos afirmar, como hemos sabido, es que Dios es primero en nuestras vidas. Primero Dios. Si nosotros vamos teniendo a Dios primero, nos va a pasar lo que en una ocasión un hombre fue reclutado por la reina de Inglaterra, y él le dijo: yo tengo unos asuntos que atender. Déjeme atender esos asuntos y después yo atiendo los asuntos del Estado. Y la reina le contestó: atiende mis asuntos que yo voy a atender los tuyos. Cuando ponemos a Dios primero, Dios nos está diciendo que si nosotros atendemos sus asuntos, Él va a atender los nuestros, y nadie como Dios para planificar para nuestras vidas, nadie como Dios para guiarnos, nadie como Dios para darnos un proyecto que realmente vale la pena, nadie como Dios para guiarnos a vida y vida abundante. Cuando nos acercamos al libro de Josué, entonces entramos pensando cuál es el propósito, cuál es ese plan de Dios, que poniéndolo a Él primero, Él nos va guiando. Cada pasaje bíblico buscamos no solamente afirmar que Dios es primero, sino también buscar cuál es la estrategia, cuál es el consejo de Dios para que Él esté primero en mi vida y que Él cumpla su propósito en nosotros. Hay un pasaje que me acerco con eso en mente. Es el capítulo 3 del libro de Josué, versos 14 y 16. El texto dice: los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río, y sus pies se mojaron con el agua de la orilla, durante el tiempo de la cosecha el Jordán se desbordaba, el agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo. En ese pasaje bíblico, buscando guianza, dirección de Dios, para que Él sea primero, para que nosotros cumplamos su proyecto y su plan para nuestras vidas, hay algo que se enfatiza ante nosotros desde que leemos el pasaje. Los israelitas tuvieron que salir de sus tiendas de campaña. Hay algo que nosotros tenemos que abandonar, que tenemos que dejar atrás. Dios tenía algo mejor para ellos. Mientras hablaban de casa de campaña, que era algo transitorio, que no era duradero, que no era estable, que se corrompía con el tiempo, Dios les estaba diciendo: yo tengo un lugar no para construir casa de campaña y para que ustedes estén en
en una experiencia de jornada, sino yo tengo un lugar para que ustedes se establezcan y ustedes vivan y ustedes se desarrollen y ustedes posean y ustedes puedan levantar sus generaciones. Dios tiene algo estable para ofrecernos cuando nosotros dejamos nuestros lugares transitorios y nuestros lugares que se van desgastando con el tiempo. Esa misma visión la tenemos en 2 de Corintios 5, cuando el apóstol Pablo dice que tenemos en nuestro cuerpo un tabernáculo hecho de manos, pero Dios tiene para nosotros un edificio en el cielo, donde hay una construcción de eternidad y de permanencia. Cuando el Señor nos invita a salir, nos está invitando a dejar lo transitorio, lo vano, lo pasajero, para establecer en nosotros un proyecto de vida que tiene resultados presentes y de vida eterna y de vida abundante. Él los invitó y cuando ellos salieron de sus casas de campaña, se apropiaron del proyecto de Dios. Si usted no decide salir del lugar de donde Dios lo está invitando, lo está llamando, usted no se va a apropiar del proyecto de Dios y de la bendición y del plan de Dios. Se va a estar posponiendo hasta que usted decida moverse en la dirección, dejar atrás y entrar en el proyecto de Dios. Y esa es una decisión que tenemos que tomar, porque es nuestro libre albedrío, porque es donde Dios nos da libertad. Es el lugar y el momento donde nosotros no somos máquinas ni algo guiado en una forma sin nosotros poder ejercer nuestras inteligencias, nuestra capacidad, sino que Dios trata con nosotros tomando en consideración su imagen y semejanza que está en nuestras vidas y siempre va a afirmar nuestra libertad. Pero es importante que nosotros decidamos tomar nuestra libertad y hacernos esclavos de Cristo, porque vamos a ser más libres que nunca antes. Esa decisión la tenemos que tomar y el Señor nos invita a que nosotros la hagamos. Y hay muchos momentos en nuestro diario vivir y en nuestra vida que nosotros continuamente vamos a ser retados a que hay que dejarlo atrás y hay que seguir adelante a lo que Dios tiene para nosotros. Lo que es protagónico en este pasaje no necesariamente es el pueblo en esa decisión de salir. Lo que es protagónico y clave para que el éxito del pueblo, como para nosotros, está en la figura del sacerdote. Él dice, y delante de ellos, delante de nosotros, va a ir los sacerdotes que llevan el arca de la alianza. Y ahí es donde se centra la importancia. De hecho, cuando Josué instruye al pueblo, le dice, el arca va a ir a una distancia para que lo puedan ver y para que se puedan guiar por ella. Mantengan esa distancia para que puedan verla en el horizonte inmediato y mantengan su mirada y mantengan siguiéndola, porque si ustedes no se mantienen puesta su mirada en el arca, se van a perder en el desierto. La Biblia nos diría en el Nuevo Testamento, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Siempre que mantenemos nuestra mirada en la persona de Jesucristo, siempre que mantenemos nuestra mirada en esa figura del Señor, en esa vida que el Señor da, definitivamente no nos vamos a perder en los desiertos de la vida. Siempre el Señor nos marcará y nos llevará a un puerto seguro y a salvos. La figura del sacerdote y la figura de ellos resalta y pone un énfasis porque es la presencia de los sacerdotes cuando entran en contacto con el río Jordán que produce el milagro donde las aguas se dividen, donde las aguas se separan, mejor dicho, se estancan y puede surgir entonces la oportunidad de que pase el pueblo en una tierra seca. Era la presencia de los sacerdotes, era la obediencia de los sacerdotes, era
la dirección que había en ellos, lo que marcaba una ruta de victoria y de bendición. Ese río, una vez ellos entran y se detienen las aguas y surge esa división. Yo estaba leyendo un poquito sobre de ese evento y hay unos comentarios interesantes. En el 1227 por ahí se recoge un evento donde por las lluvias que caen en las montañas surge un desprendimiento de tierra y tapa el río en su caudal y produce un momento en que hay un lugar seco donde se puede pasar. Y sucedió en el 1967, lo mismo sucedió con ese río. Déjeme decirle, sea que cayeron un diluvio y que se produjo un movimiento de tierra y que tapó el caudal de ese río, y eso ayudó para que los israelitas pasaran a seca, o que simplemente las aguas se detuvieron, cualquiera sea el caso, para mí es maravilloso y glorioso que ellos llegaran allí y que las aguas estuvieran separadas, estuviera seco y que ellos pudieran pasar. Hay un evangelista que ahí me gusta su expresión que dice: yo no sé cómo él lo hace, yo sé que él lo hace. No me preocupa cómo el Señor lo va a hacer. Lo que sí me preocupa es que el Señor lo haga. Y yo voy a glorificar su nombre. Porque suceda como suceda, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida y en mi vida. Yo recuerdo un momento que yo estaba leyendo un libro de milagros y prodigios y unos testimonios tan extraordinarios. Y yo iba a ayudar a una familia que en ese momento estaban desprovistos de casa. Y yo le decía al Señor: Señor, permite que un milagro como los que yo estoy leyendo aquí suceda en este caso, que tú hagas algo extraordinario. Y yo voy con esa oración, me acerco al departamento de vivienda con la familia, y cuando yo voy caminando pidiéndole a Dios ese milagro, yo veo a esta vecina que va caminando por la misma acera hacia donde yo voy y se acerca. Yo la saludo y le pregunto: ¿y usted a qué viene aquí? Y ella me dijo: vengo a entregar un departamento. Y yo dije: Señor, ese es el departamento que yo necesito para esta familia, y que tú lo hagas con tantos milagros como los que yo estoy leyendo en este libro. Ella entró. Luego me tocó mi turno y cuando yo entré yo le dije a la directora: mire, el apartamento que ella le entregó es el que yo necesito para esta familia. Y me apropié con la autoridad de la fe de que Dios hace milagros, prodigios y maravillas. Y ella me escuchó, la directora me escuchó, y luego de escucharme me dijo: pastor, el apartamento va a ser para esa familia. Y yo salí de allí glorificando el nombre del Señor, creyendo y afirmando que Dios es un Dios milagroso, que no sé cómo Él lo hace, pero yo sé que cuando hay que hacer un milagro, Él lo va a hacer. El pueblo de Israel pasa en seco y en ese momento son los sacerdotes los que están en esa posición de pararse en firme para que el milagro surgiera sin mayor obstáculo, el pueblo pasara. Nosotros, si nos preguntáramos por qué, porque los sacerdotes tienen una vestidura particular, porque tienen un pectoral que tiene en su pecho 12 piedras preciosas y cada una de ellas representa el pueblo de Israel. Si es porque vienen de la tribu de Leví y son escogidos para eso, y es una tradición, y es una herencia, y le corresponde a ella hacerlo. Si nosotros pensáramos que esas son las razones por las cuales los milagros se están dando, tenemos que aceptar entonces que son razones que no tienen la contundencia que quisiéramos. ¿Por qué es que surge el milagro? El milagro surge porque esta gente está cargando el arca.
Esta gente está cargando el pacto. Esta gente está cargando presencia de Dios. Esta gente está cargando la alianza. Esta gente está cargando el testimonio que tiene aquella arca. Esta gente viene cargando la presencia de Dios. Y mientras nosotros cargamos la presencia de Dios, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas de iglesia. Si hay algo que aprendemos de este libro, tenemos que cargar presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que llenar nuestras vidas de esa gloria y de esa alianza y de ese pacto, y nosotros podemos estar esperando grandes cosas de Dios. Pero esto es algo que cada uno de nosotros tiene que cultivar. No es una herencia como ser levita. No es una herencia como la que me dan mis padres. Yo nazco en el evangelio. Cuando yo nazco, mis padres ya le sirven al Señor. Yo vivo toda mi vida en la vida de la iglesia. Pero nada de eso me dio la salvación, ni me dio dones, ni me dio presencia del Espíritu Santo. Fue cuando a la edad de mi adolescencia, tal vez unos 11 años, yo acepté a Cristo como mi Salvador personal en una campaña al aire libre. Y Eugenio Jiménez, que es el predicador de ese momento, yo paso al frente y yo le digo a un pastor que me pregunta: ¿por qué tú estás en la fila de los enfermos? Y yo le dije: no, yo lo que quiero es testificar de que yo soy salvo, que yo acepté a Cristo. Ese era mi testimonio. Y él me dijo: ven acá, vente conmigo. Y me llevó donde el evangelista. El evangelista me presenta. Yo doy a la multitud que allá había mi gran testimonio. Pero él me dice: Dios te llama a ser un predicador y un pastor. Yo fui en esa entrega y el Señor me entregaba, llamado que marcó mi vida para siempre hasta el día de hoy. Es en esa búsqueda que tú haces, es en ese acercamiento, es en ese cultivar de la presencia de Dios. Eso no te lo va a dar nadie, eso tú lo tienes que buscar. Es de Dios para ti y está a tu disposición, pero tú tienes que cultivar la comunión, la intimidad. Tú tienes que acercarte, tú tienes que tener disciplinas que te ayuden a formar comunión con el Señor para que tú veas la gloria de Dios en tu vida. Y no tienes la disciplina de la oración, la disciplina del estudio de la palabra, la disciplina del ayuno, la disciplina de esa consagración y reflexión, no va a suceder nada en tu vida. Puede pasar lo que le sucedió a unos hombres que dijeron: en el nombre del Cristo que predica Pablo te reprendemos. Y los demonios dijeron: conocemos a Pablo y conocemos a Cristo, pero ¿y ustedes quiénes son? No reconocía los demonios esa presencia que hace que el demonio tiemble, porque tiembla ante la presencia del Señor. Así que el éxito nuestro es nuestra tarea de esa búsqueda y de esa comunión con el Señor para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida y Dios hacer milagros contigo. No tienes que ser pastor, no tienes que ser evangelista, no tienes que tener títulos, simplemente guianza, comunión, entrega, búsqueda de la presencia y Dios va a hacer cosas grandes contigo. Si hay algo que nosotros queremos que suceda como iglesia y cualquier pastor aspira, es que cada creyente se apropie de sus dones y los ministre. Y la iglesia no sea una institución de gente especializada en nada, sino de todos los creyentes que están consagrados, que tienen presencia de Dios, que tienen conciencia de llamamiento, que tienen conciencia del Cristo, que mora y guía y los dirige a conquistar el mundo para el reino de los cielos. Y que en ese movimiento y en esa convicción de usted ore por los enfermos y los enfermos se sanan. No hay que tener un día de una campaña, hay que tener una iglesia en campaña llena de la presencia, de la bendición del Señor, para que nosotros nos movamos a ese nivel que el Señor quiere que nosotros estemos. Garantizaba el éxito de ellos, que ellos tenían presencia
en sus vidas. No otra cosa. La presencia y la alianza que estaba en ellos. Esa presencia producía una experiencia que es la inmanencia de Dios. Es Dios que mora y al morar produce un efecto desde adentro que contribuye a la existencia y a la realización de ese llamado. Es Dios en nosotros, esperanza de gloria. Esa presencia de Dios en nuestras vidas es Dios en nosotros. La palabra en Efesios capítulo 1 verso 3 dice: pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. La presencia del Espíritu Santo en nosotros trae la plenitud de Dios a nuestras vidas. Y es esa presencia la que va formando el proyecto de que Cristo sea en nosotros y que nosotros representemos dignamente el reino de los cielos. Es la inmanencia de Dios, ese Dios que se proyecta dentro de nuestras vidas y que va cumpliendo ese propósito en nosotros por virtud de la obra del Espíritu Santo. Esa presencia del Señor que dice que estaré contigo como estuve con Moisés. Y que en Jesús la expresión sería: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el día malo, en el día difícil, en el día de dudas, en el día de quebranto, en el día de dificultades de finanzas, en el día de dificultades en el trabajo, en el día de dificultades en la familia, cualquiera sea el día que estemos viviendo, el Señor dice: yo estaré con ustedes todos y cada uno de los días y de las experiencias que estemos viviendo. Esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que habla de que Dios está siempre presente en nosotros. Los sacerdotes que cargan el pacto, que cargan la alianza, que cargan la presencia del Señor, hay una forma que conocemos que materializa, ilustra, encarna esa manifestación de esa presencia. El arca es una expresión de su pacto de gracia. Habla del pacto y de la alianza, y no es una alianza entre iguales. Hay pactos que se hacen entre las naciones y cada una espera de la otra unos ejércitos, otra tecnología, otros productos agrícolas, otras diferentes oportunidades, pero de alguna manera es un trato entre iguales. Pero en el caso de nuestra alianza con Dios, no es un asunto ni un trato entre iguales. Es Dios, soberano, omnipotente, creador, dueño y señor de todas las cosas, tratando con sus criaturas. ¿Qué podemos darle? Él lo que nos pide es que le demos nuestra vida y que le consagremos nuestro ser. Porque en el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nada tenemos que darle. Nada tenemos que sea un motivo de negociación entre nosotros y Dios. Siempre será un acto de gracia de Dios para nuestras vidas. Y le damos gracias a Dios por eso. Porque si hay algo que caracteriza a ese Dios que pacta con nosotros, es su amor, su misericordia, su paciencia, su longanimidad para tratar con nuestras vidas. Quiere decir que cuando nosotros estemos en nuestras altas y en nuestras bajas, Dios abre espacio en su amor para recibirnos tal y como nosotros somos y poder nosotros alcanzar la gracia de Dios siempre en nuestro favor. Esa gracia y esa bondad caracteriza a ese Dios que pacta con nosotros.
El arca tiene y contiene provisiones. Está el maná, es el pan. Y nosotros sabemos que implica que Dios es un Dios de provisión. Y hay una expresión que Dios usa con Moisés. Y le dice, yo soy Jehová. Y se le revela por su nombre. Pero le dice que en esa expresión, ese nombre de Jehová, que revela su naturaleza, le dice, yo soy, el que te ha llamado. Y nosotros, iglesia, cuando escuchamos que el Señor nos sigue diciendo hoy, yo soy el que soy, debemos de entender que todo lo que nosotros necesitamos, lo que sea, Dios lo es. Dios lo es. Si necesitamos justicia, Dios es nuestra justicia. Si necesitamos paz, Dios es nuestra paz. Si necesitamos redención, Él es nuestro redentor. Si nos sentimos solos, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Si nos sentimos turbados, Él va a ser nuestro consejero. Él nos va a guiar por senda de justicia y de paz. Todo lo que nosotros necesitamos, el Señor dice, yo soy. Todas las preguntas que requieran contestación o todos los retos de la vida que impliquen respuesta o todos los momentos retantes que te frustran porque tú no tienes la fuerza, ni la autoridad, ni los recursos, ni el estatus para poder resolverlo, el Señor nos dice, yo soy. Yo soy. Yo soy. Y nosotros podemos entrar en esa dedicación, en ponernos en las manos de un Dios que suple a toda necesidad, porque Él puede hacerlo para con nosotros. Él es el Señor. Y en ese maná que puede significar la palabra del Señor, podemos nosotros pensar que esa palabra el Señor le dice a Josué, cuida de cumplir esta palabra. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Mantente honrando esta palabra. Si tú lo haces, tú vas a tener las conquistas, tú vas a tener las victorias. Así que nosotros cuando tenemos el texto, cuando tenemos la Biblia, cuando tenemos las predicaciones, cuando tenemos la exposición, es un llamado de Dios a decirnos, si queremos apropiarnos de cada mensaje, de cada palabra, lo que nosotros tenemos que tener como respuesta es obediencia. La obediencia es mejor que el sacrificio. Es más, la obediencia es el sacrificio máximo, porque para nosotros obedecer significa que nosotros tenemos que crucificarnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y entregar toda nuestra vida a lo que Dios quiera que sea y al plan y propósito de Dios, y colocarnos a nosotros en un segundo, tercero plano o no sé. Pero cuando nosotros entramos en obediencia y entramos en el ejercicio de la negación de nosotros mismos, entonces nosotros rendimos la característica y los requisitos para poder alcanzar las bendiciones de Dios en las conquistas de la vida que nosotros estamos, obedeciendo su palabra. No solamente está el maná, está la provisión, está la revelación de un Dios que es todo para nosotros, sino que también está la vara de Aarón. Implicaría entonces que estamos hablando que hay una autoridad de Dios. El Señor Jesucristo dijo que Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra, y es la autoridad que nos da a nosotros para que nosotros podamos trabajar en su nombre. Yo le dije a este papá de un amigo que me fue a buscar a la casa y me dijo, mi papá está bien enfermo, ven para que tú ores por él. Yo le dije, vamos para allá, vamos a orar. Y cuando yo llegué, él estaba bien, se notaba pero bien mal. Y yo le dije a él, yo no le estoy diciendo que usted diga lo que yo dije, le estoy dando mi testimonio. Aclaro. Yo le dije a él, mire, si el Señor no lo sana en esta noche, yo no predico más el evangelio. Ya aclaré.
y oré por él. Y me fui para la casa y me fui, no sé si fue mi ignorancia, si fue mi juventud, no sé. Pero yo creía firmemente que Dios iba a hacer un milagro. No sé si el Señor me decía, me estás poniendo un aprieto, tú estás diciendo cosas que yo no he dicho. No sé. Pero creo que a Dios le agradó la fe. Y Paquito, que es el nombre de él, viene al rato a mi casa y me dice, ven para que tú veas, ven para que tú veas. Y yo voy para allá, para la casa de regreso. Y está el papá de Paquito comiéndose una sopa con un semblante diferente. Y empezó una completa restauración de salud en su vida. No he vuelto a decir eso. Pero sigo creyendo en el poder de Dios para sanar y sigo orando por los enfermos y Dios sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Es que tenemos una autoridad, es que tenemos un poder, es que tenemos una unción. Es que tenemos unos privilegios donde en el nombre del Señor movemos el reino de los cielos y Dios actúa en nuestro favor. Él dice en su palabra que Él honra a los que le honran y la fe y la esperanza que nos ha sido dada no nos avergüenza. Tenemos entonces que asumir esa autoridad que el Señor nos ha dado y proclamar esa autoridad y vivir esa autoridad y ejercer esa autoridad, porque el Señor hará cosas maravillosas y Él seguirá haciendo milagros a través de nuestras vidas. Si nosotros reconocemos la autoridad y el poder de Dios que hay en nosotros, nos sentiríamos mucho más motivados a establecer una relación mucho más estrecha con Dios y en obediencia al Señor y a su palabra, si nosotros tuviéramos la conciencia de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Yo leí la anécdota de una mujer que estaba pobre, con un terreno enorme, desierto, árido, hasta que llegó una compañía y le dijo que ellos querían hacer un estudio en los terrenos y descubrieron que ella tenía un pozo de petróleo y aquella mujer descubrió que ella no era pobre, que ella era rica, porque descubrió el tesoro que tenía. De ahí cambió por completo. Y es que yo creo, hermanos, que la iglesia necesita conocer más de lo que Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo, para que nosotros podamos experimentar el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas y podamos movernos exitosamente en la vida de conquista a la cual el Señor nos ha llamado. Es interesante, y escuchaba al pastor Rolando decir, cuando ellos se mueven en obediencia y con esa autoridad y poder que ellos tienen en la vida dada por Dios, ellos se están moviendo para cruzar el Jordán. Y aunque el Jordán estaba desbordado en esos meses, abril, mayo, que es un tiempo de lluvia y se desborda, cuando ellos están en esa experiencia que para ellos es retante, que para ellos es intimidante, que para ellos es paralizante, que para ellos es limitante, ese reto de ese Jordán, cómo nosotros vamos a pasar de aquí hasta el lado de allá, moviéndonos en esa fe en Dios. Cuando ellos se encuentran lo que es una prueba, sin embargo, esa prueba era justamente lo que estaba creando la circunstancia para que ellos entraran a una tierra
fructífera porque ellos entraban en el tiempo de la cosecha. Y hay veces que nosotros podemos estar intimidados por la prueba, por la situación que vivimos y no nos damos cuenta que a la medida que nosotros pasamos la prueba, no solamente se resuelve la situación de prueba, sino que también encontramos que ya Dios ha hecho provisión. Es que Dios te bendice, te resuelve un asunto. En medio de la solución de ese asunto, afina tu espiritualidad. En medio de esa situación que estás resolviendo, tú empiezas a descubrir la grandeza de Dios, la naturaleza de Dios, la revelación de Dios. Y además de eso que está sucediendo en ti, que te hace crecer, que te transforma y te cambia y te hace ser una persona, un creyente completamente con la actitud del apóstol Pablo que diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú llegas a ese nivel de madurez, todo eso se está dando a la misma vez que Dios está resolviendo un problema que te ha creado una situación de temor, de preocupación, pero necesidad de buscar de Dios. Dios está actuando y es vida abundante, porque son muchas cosas las que se resuelven. No solamente es que se sanó el enfermo o se resolvió la situación económica o la paz vino a la casa. Es que tú eres autor de paz y de esperanza en ese cultivar de la relación, porque es Cristo el que se forma en ti en toda esa experiencia. Es mucho más allá de lo que está sucediendo que vencer una tentación o resolver un problema. Es mucho más que se está enriqueciendo tu vida en esa revelación de Dios. Así que cuando ellos tienen que cruzar el Jordán, el maná terminó. Ya no hay maná, pero ya hay una tierra donde ellos entran en un tiempo de una gran cosecha. Ya Dios había hecho provisión. Ya Dios había resuelto que ellos iban a tener de inmediato la provisión que le iba a faltar, que era el maná, pero que Dios ahora ya la tenía preparada. El Jordán, que se convirtió en un momento de reto, estaba dentro de él implícito toda una revelación de gracia, de bendición y de bendición en abundancia para el pueblo de Israel. Ese mismo Jordán, tal vez los de Jericó lo están diciendo, ellos no van a pasar ese Jordán. Ese Jordán es una protección para nosotros. Ellos vienen con una historia maravillosa de gloria y de conquista, y el Dios que anda con ellos es extraordinario y maravilloso, pero ellos van a llegar al Jordán y el Jordán se va a encargar de detenerlo. Lo que no pudieran contar ellos en su especulación, si lo hubieran hecho, es que Dios que venía con ellos, el Jordán no era ningún obstáculo para lograr cumplir el propósito de Dios. Tal vez alguien te ve y piensa que en ti puede haber algún limitante. Sin embargo, no importa cómo te vean, no importa lo que piensen de ti, no importa lo que el enemigo susurre en tu pensamiento, no importa la impresión y los prejuicios con que quieran cultivar y detener la vida. Dios tiene la autoridad para garantizarte que tú vas a llegar a donde Él se propuso que tú llegaras, a la tierra de las promesas y a la conquista y a la bendición del Señor. No te dejes intimidar por lo que otros piensan, otros digan, otros hablen de ti. Que no sean los que estén limitándote ni manipulándote. No. Nosotros tenemos que resistir, porque no es como la gente nos ve, es como Dios nos está viendo. Yo estaba leyendo una anécdota de Miguel Ángel, y él tiene un bloque de mármol y está en su estudio.
Y él está mirando el bloque de mármol y Miguel Ángel es el gran escultor. Y él está mirando el bloque de mármol con unos ojos de éxtasis, con unos ojos de emoción y de entusiasmo. Y el amigo que entra a su estudio lo mira su expresión de entusiasmo, mira el bloque de mármol y no entiende por qué Miguel Ángel tiene tanta expresión en su rostro de admiración. Y le interrumpe y le pregunta. Y Miguel Ángel le contestó: yo no estoy mirando el bloque de mármol. Yo estoy mirando lo que yo voy a hacer con este bloque de mármol. Y yo quiero decirte cómo Dios te mira a ti. Dios te mira no en nuestras limitaciones, en nuestras faltas, en nuestros errores pasados y en todo lo que pueda atraer en ti limitación y que te detiene. Dios está mirando lo que Él va a hacer, y lo que Él va a hacer es formar a Jesucristo en tu vida. Lo que Él va a hacer es a través del poder del Espíritu Santo, de la sangre derramada de la cruz del Calvario, de la palabra fiel y verdadera. Dios va a estar utilizando su gracia, pero tiene en su mente que Cristo esté formado en ti y en mí. ¿Cómo te miran? ¿Cómo tú te miras? No es como Dios te está mirando. Tú, aunque en tu análisis y evaluación de otros o tuya no te inspire, yo quiero decirte que tú eres una inspiración para Dios. Yo quiero decirte que la imaginación y el ingenio de Dios está mirándote a ti y contemplándote a ti y viendo que en ti se va a manifestar la gloria de su nombre, el poder de su gracia, sus obras salvadoras. Se va a estar manifestando la persona de Jesucristo. La gente va a conocer a través de tu vida y de lo que Dios hace a Cristo. La gente se va a encontrar con Dios cuando se encuentre contigo. Se va a encontrar con el poder sanador cuando se encuentre contigo. Se va a encontrar con la esperanza de vida cuando se encuentre contigo. Porque tú eres la obra de arte de Dios y del poder de su gracia. Aquella joven que fui a visitar se había convertido, había salido de la adicción, había cambiado su físico, todo. Pero empezó a faltar a la iglesia. Como pastor nos preocupamos. Así que me hice de Roberto y le dije: Roberto, ven, acompáñame a hacer esta visita. Y cuando nos sentamos a hablar y yo comencé a aconsejarla como pastor, ella me hizo una pregunta que me sacó de conversación. Y yo la entendí. Porque ella me preguntó: pastor, ¿alguna vez usted ha usado droga? Y yo le dije: no, nunca he usado droga. Y ya yo sabía lo que ella me dijo. Usted no tiene nada que decirme, pastor. Yo sabía ya lo que ella me quiso decir. Pero yo me llevé a Roberto. Y Roberto había estado 20 años en la adicción a droga. Entonces, yo le dije: Roberto, te toca. Y Roberto empezó a ministrar a la vida de aquella muchacha desde su testimonio personal. Ya era otra cosa. Y yo decía en mi mente: Roberto le está contestando preguntas que esta muchacha todavía no ha hecho. Roberto está llegando al corazón de esta muchacha. Roberto está tocando la estructura de su cerebro y está haciendo una transformación en él. Con la palabra que él le está hablando, porque Roberto está hablando desde la autoridad de su testimonio, de lo que él experimentó y de lo que Dios hizo en su vida.
Y yo salí con una convicción de ahí, y la muchacha regresó de nuevo a la iglesia, seguimos ayudándola. Pero yo salí con una convicción. Yo dije, wow, qué muchos consejeros yo tengo en la iglesia. Cada testimonio de los hermanos es un recurso tan valioso que yo necesito en mis consejerías. Yo necesito que estos hermanos me acompañen y me ayuden en el proceso, porque va a llegar un momento donde yo le tengo que decir, no, eso no ha pasado conmigo, pero ha pasado con este hermano, pero ha pasado con esta hermana, pero Dios lo hizo con él o Dios lo hizo con ella, y ella tiene que decirte lo que Dios ha hecho en su vida. Y esa autoridad desde ese testimonio es maravilloso, y es lo que Dios hace en nuestras vidas cuando entra. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, y cada una de nuestras heridas que han sido cicatrizadas, que han sido sanadas, son heridas que tienen virtud sanadora. Es el cuerpo de Cristo. Si nosotros decimos que por su llaga fuimos curados, si oramos y le decimos, Señor, pon tu mano herida sobre el cuerpo de esta mujer, de este hombre, y que de tus heridas salgan virtud, no debemos de ignorar que cada sanidad que Dios hace en nosotros, porque nos libró de una esclavitud, de unas heridas que se hizo en la vida por la tragedia del pecado, una vez sanada, son virtud sanadora que como cuerpo de Cristo tenemos, y estamos llamados a tocar a la gente con nuestras heridas y poner las manos cuando le compartimos lo que Cristo hizo desde nuestro testimonio personal. Tus heridas ahora tienen virtud sanadora. Deja que la gente te toque. Deja que salga virtud de ti para ellos. Deja que fluya el poder de Dios que está en ti. Desde esa perspectiva, desde esa experiencia de haber sido sanado, transformado y curado por el poder de Dios. Porque es lo que Dios está haciendo contigo. Si tú te descualificas, el Señor ha hecho de tus heridas, tal vez de lo peor, de lo que tú querías ocultar, de que nadie lo supiera. Dios ha tocado tu herida y le ha dado una virtud y un poder extraordinario para que ahora se convierta en un instrumento de la gracia de Dios para sanar, para libertar, para transformar, para llevar esperanza y para llevar gente que se ven descualificados y que ahora entienden que Dios los usará a ellos también. Es lo que Dios se propone hacer en nuestras vidas en la medida que nosotros le permitamos a Él hacer. Si nosotros nos movemos en esa voluntad de Dios y dejamos que Dios actúe en nosotros. Y déjenme concluir con esto. Hay un requisito o dentro de las cosas que nosotros tenemos que aportar, y con esto termino. Josué le dice al pueblo que era necesario que ellos se purifiquen, y dice, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios. Y con esto termino. Si nosotros queremos que Dios haga prodigios, maravillas en nuestras vidas, es reconocer y cargar su presencia, es entrar en la comunión con el Señor y descubrir lo que Él es y lo que nosotros podemos hacer en Él. Son nuestros actos de obediencia, pero es importante que nosotros igualmente purifiquemos nuestras vidas delante del Señor. El salmista en el Salmo 51 dice, líbrame de mis pecados, de mis errores que me son ocultos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque nosotros queremos conquistar, queremos ver la gloria de Dios, queremos invertir nuestras vidas y nuestro tiempo en el Señor, y nosotros como Dios
queremos resultados. Dios quiere resultados. La Biblia dice, así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Mientras más buenas obras y mientras más brille nuestra luz, más Dios es glorificado. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestro ser interior. Porque en el Salmo 51, el texto dice, verso 6, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y nosotros tenemos que ir en ese encuentro y ese acercamiento con Dios. Señor, queremos conquistar, queremos hacer cosas grandes. Yo quiero ver tu gloria. Y yo quiero abrir mi corazón para ti. Y yo quiero que tú entres y que tú me examines. Y tú veas si en mí hay camino de perversidad. Y tú me guíes por tu senda de rectitud. Que no esté yo diciendo, aparentando y resolviendo de otra manera en mi vida personal. Es consagrar nuestras vidas al Señor y es tener un corazón confesado delante de Él. Y yo les invito, hermanos, a que nos consagremos al Señor en espíritu y en verdad. Y yo les invito a que usted le permita al Señor, porque aunque nadie ve, el Salmo 39 dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Estamos desnudos delante de la presencia del Señor y nada podemos ocultarle. Y muchas veces tenemos que examinar y decir, Señor, ¿por qué no ocurren más cosas en mi vida? ¿Habrán cosas ocultas dentro de mí que yo debo de confesar y traerlas y dártelas y entregártelas a ti? Habrán cosas ocultas. Cuando Nehemías va al templo, encuentra que Tobías, enemigo del pueblo, le habían hecho un cuarto, una cámara, para que él viviera en el templo. Pero Tobías era un enemigo del pueblo. Había buscado la forma de destruir el plan de Dios para Israel. Y nosotros tenemos que examinar las cámaras de nuestro corazón y de nuestras vidas y decir, Señor, ¿habré yo metido a Tobías dentro y le tengo una cámara secreta? Y lo que tú me estás diciendo es, yo quiero trabajar con esa cámara secreta porque yo quiero que tú veas mi gloria. No tendremos que en ocasión decirle, Señor, como tú entraste al templo y sacaste los ladrones y sacaste los cambistas y revolcaste las mesas y echaste todas las transacciones al piso y dijiste, esta es mi casa de oración. Entonces hay que decirle al Señor, Señor, entra a mi vida. Y si hay ladrones que me están robando la bendición, y si hay ladrones que están impidiendo que tu alianza y tu pacto y la manifestación de tu poder se están robando mi bendición. Si hay transacciones y negociaciones dentro de mí que me están impidiendo ver tu gloria y ser de los que conquista en la vida. Yo quiero que tú entonces, Señor, entres como entraste al templo en Jerusalén y tú saques para afuera todos los ladrones que me puedan estar robando tu bendición, robando tus promesas, robando tus proyectos, deteniendo mi avance, deteniendo que yo pueda ver tu gloria. Señor, entra a mi corazón, escudriñame, Señor, tú que amas la verdad en lo íntimo, y permíteme que yo pueda servirte en espíritu y en verdad. Son partes de las reflexiones del libro de Josué. Es parte de las conclusiones cuando decimos, primero, Dios. Gracias por estar en sintonía en esta transmisión en vivo de Calvario City Church. Para mayor información, conéctate a nuestras redes sociales. También, si deseas enviar tu aportación o tu ofrenda,
Puedes hacerlo a través de www.cccorl.org o a través de nuestro nuevo app que está disponible en las distintas plataformas digitales. Te bendecimos. Hasta la próxima ocasión.